buenos días a todos y todas. Me presento, mi nombre es Alejandra Bolde, yo soy asesora técnica del proyecto de integración de la biodiversidad en la agricultura mexicana en la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable y hoy voy a moderar este panel. Antes de introducirle a nuestros ponentes del día de hoy, me gustaría pedirles que por favor todos mantengan sus micrófonos apagados y les quisiera también informar que la sesión se está grabando, por lo que si hubiera algún inconveniente les pido que por favor se pongan en contacto conmigo. La estructura del panel va a ser de la siguiente manera. Cada panelista va a tener 10 minutos para contestar una pregunta de su campo de expertise y posteriormente van a poder ejemplificar con los instrumentos financieros o modelos de negocio que buscan potencializar este tipo de soluciones como la agricultura de regeneración. Al final quisiéramos dejar 10 minutos para responder 2 preguntas por parte de los asistentes o tal vez 3 dependiendo del tiempo que nos quede. Y bueno, para no perder más tiempo y poder dejar que los panelistas expresen sus conocimientos, me gustaría presentarlos brevemente. Tenemos a Laura Ortiz, fundadora de SDX México, Armando Laborde, socio de New Ventures, y Lucía Ruiz, coordinadora de biodiversidad y financiamiento en WW México. Entonces, empezamos con la primera pregunta para Laura. Laura, ¿qué es para ti la agricultura regenerativa y por qué crees que es tan relevante para una recuperación verde e inclusiva? Adelante. Gracias. Estoy buscando compartir pantalla. Sí, si Miguel nos pudiera hacer favor de habilitarle a Laura el botoncito, por favor. Yo tampoco lo tengo habilitado. Muchas gracias. Sí. Ok, share, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Quiero compartir primero que nada que no es la visión de lo que es la agricultura regenerativa para Laura, sino más bien lo que ha sido un gran movimiento plural de visiones regenerativas desde el tema de la agricultura regenerativa y la economía regenerativa. Entonces, creo que algo muy importante es cuáles son los patrones y dinámicas sistémicas que nos han llevado a un patrón extractivo y degenerativo. Empezar a reconocer primero qué ha pasado para degenerar el paisaje, qué lo hemos pasado, qué ha pasado con la dinámica del colonialismo, qué ha pasado con la dinámica de la industrialización, qué ha pasado con los agroquímicos que llegaron desde la época de la fruta, cómo eso ha repercutido en la salud de los habitantes del paisaje. Entonces, primero que nada, pues hay que reconocer todas estas dinámicas sistémicas para aprender por qué nace el movimiento de agricultura regenerativa actualmente. Y también una parte muy importante pues, es reconocer los límites del planeta. Los límites planetarios fueron estudiados desde hace varias décadas ya y básicamente de los 9 límites planetarios llevamos rebasados 4. Y de los más graves son precisamente efectos de la agricultura industrializada que hemos pues, utilizado, el tipo de manejo que le hemos dado a la agricultura puede ser nuestro veneno o puede ser nuestro antídoto. Pero 4 de estos límites rebasados planetarios que preocupan mucho y el más violado de todos ha sido el de la biodiversidad y el segundo más violado de todos ha sido el de la acidificación, perdón, los límites biogeoquímicos que básicamente pues es causado por los fertilizantes agroquímicos. Entonces, realmente el cambio en la agricultura es central para el tema climático, para el tema de impacto social y ambiental, y pues es un tema sistémico, ¿no? Todo está absolutamente interconectado. Entonces, una vez que empezamos a ver esto, tenemos que empezar a reconocer que a pesar de que hay inversiones verdes, es muy diferente y hay una distancia gigante de las inversiones verdes a las regenerativas y necesitamos aprender a reconocer la diferencia y a saber el por qué, ¿no? Aquí estamos viendo un paisaje verde en toda la foto, sin embargo, arriba estamos viendo un monocultivo que usa agroquímicos y que afecta a nivel molecular desde la tierra hasta el océano, y abajo estamos viendo pues un ecosistema biodiverso y podemos apreciar visualmente, sin ser ningún experto, que hay una absoluta diferencia entre estos dos paisajes. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en SBX es precisamente
nos dedicamos a cultivar inversiones de impacto social y ambiental a nivel sistémico en México y Latinoamérica. Y lo que nos dimos cuenta primero que nada es que había una concepción de la inversión que teníamos que empezar a cambiar ciertos paradigmas. Entonces, este es un espectro holístico de inversión en donde precisamente planteamos una visión de que hay inversiones destructivas que nos llevan pues a la muerte, hay inversiones sustentables que nos llevarían a la supervivencia e inversiones regenerativas que nos llevarían más allá de la supervivencia a la plenitud, a la prosperidad para todos y a regenerar y restaurar el capital natural y el capital social que hemos dañado muchísimo. Hay unas heridas muy grandes y muy profundas que no se cierran simplemente por invertir en un café orgánico, ¿no? Entonces hay que ir como más allá hacia lo sistémico y por eso un espectro holístico. Y de estas inversiones regenerativas, nosotros la manera en la que hipersimplificamos la definición, porque definitivamente no es fácil hablar de regeneración, la regeneración abraza la complejidad y la interdependencia, entonces no es fácil simplificarlo para poco tiempo, pero en estos dos ejes, en el eje de productividad del lado izquierdo y en el lado horizontal, el eje de salud ecosocial, podemos reconocer 4 patrones distintos, en donde el peor es un ecosistema enfermo, extraído, erosionado y gradualmente con menor productividad que nos lleva a mayor pobreza y a perpetuar la miseria del campo. Y en cambio, del lado derecho superior, tenemos un Edén de prosperidad para todos, en donde justo una salud del ecosistema va a producir una comida sana, personas sanas, resiliencia, biodiversidad, productividad y distribución. ¿Cómo llegamos pues de un durazno pequeñito, nutritivo, lleno de aroma, lleno de sabor, a un durazno bofo, pues lleno de agroquímicos, carente de nutrientes, con muchas calorías vacías, que a lo mejor gracias a los agroquímicos ha logrado un incremento en la productividad en el corto plazo, pero que en el largo plazo ha logrado un incremento de la enfermedad? Entonces, básicamente, aquí en este cuadrante, pues hablamos de muchas cosas. También hablamos del paradigma de la conservación de varias décadas atrás, en donde separaban ser humano de naturaleza, en donde se separa flora de fauna en los sistemas agroproductivos. Entonces, ¿cómo logramos realmente una intersección? Una búsqueda en donde los ecosistemas requieren flora y fauna y requieren ser productivos para no estar amenazados. Entonces, hemos estado nosotros, digamos, trabajando esto desde el tema educativo hasta el tema transaccional, hasta el tema estructural, y básicamente lo que queremos es expandir la visión de los capitales, que ya no pensemos que el capital únicamente es el financiero, sino todos los capitales que se desarrollan en un paisaje, que incluyen obviamente el ambiental, el cultural, el político, ¿no? O sea, le hemos quitado la cultura, la agricultura, hemos reemplazado la tradición por paquetes tecnológicos. Entonces, los principios de economía regenerativa nos invitan a ver un modelo de financiamiento que no es top-down, que no es diseñado desde un escritorio, que no es con deuda tradicional, que no es con un ciclo de pago mensual cuando el ciclo productivo es completamente distinto. ¿Cómo podemos empezar a seguir los principios del capital natural y de lo que nos enseña la salud de los ecosistemas para aplicarlo a las finanzas, para aplicarlo al modelo económico y realmente lograr un modelo de sinergia entre la productividad de la agricultura, de la ganadería y de los forestales, al mismo tiempo que logramos un financiamiento robusto y fluido? ¿Y cómo empezamos a poner la biodiversidad al centro? Porque es la red de vida que nos sostiene y que nos alimenta. Entonces, básicamente nosotros hemos estado desde hace ya 3 años y medio trayendo este tema y explorando qué significan las inversiones regenerativas para México y cómo podemos empezar a llevar esto a la intersección de finanzas climáticas y a ver que el haber separado los sistemas de cultivo y los sistemas de ganadería es parte de la degeneración y cómo empezamos a ver más una visión de paisaje unificado en donde precisamente podemos ver que conviven cultivo, ganadería, pastoreo, turismo, energía, etcétera. Entonces, que empezamos a ver como una diversidad absoluta del paisaje. Y hay 4 niveles de la agricultura regenerativa, según TerraGenesis International. De la más conocida ahorita, pues es el nivel 1, que es la funcional, es el más básico, ¿no? En donde sí, pues regeneramos el suelo, tenemos las mejores prácticas, dejamos de hacer daño y qué bueno,
pero hay niveles más arriba, como el integrativo, en donde ya regeneramos pues ecosistemas, y hay niveles todavía más 2 minutos, Lau, perdón. Sí, gracias. Ya más sistémicos. Entonces, lo que nosotros buscamos al transformar las inversiones, pues es cambiar profundamente el nivel de conciencia que se hace cada una de las relaciones, que las inversiones, en lugar de ser agnósticas en lugar y basadas en sector, sean agnósticas en sector, pero basadas en lugar. Se llama la lugarización de las finanzas. Hay varios modelos de finanzas para esto, desde los place-based investments, place-based funds, en los que hemos estado trabajando, y de dejar de ver el financiamiento acumulativo por diseño, que es la deuda tradicional, a ser distributivos por diseño. Empezar a ver las cosas a través de la cuenca, ver el agua como el mayor capital de vida y financiar la transición justa precisamente de un modelo económico extractivo a un modelo regenerativo. Nosotros hemos trabajado en varios paisajes, en distintas modalidades, pero definitivamente los que más recomiendo ver como modelo para México es Vía Orgánica en Guanajuato, Playa Viva en Guerrero, Alternare y Ejido Verde en Michoacán, y afortunadamente tengo buenas noticias. A partir del 2021 vamos a estar trabajando en 5 paisajes para hacer precisamente un modelo de blended finance en paisajes, bueno, en 5 paisajes del sureste del país. Esto es en conjunto con Conservation International y USAID, y básicamente estamos justo codiseñando entre todos un financiamiento para la agricultura regenerativa que va de la mano de la ganadería regenerativa y que va de la mano de un modelo de paisaje. Les recomiendo muchísimo, que el tema es muy profundo, muy amplio, va mucho más allá de restaurar el suelo. Entonces aquí les tengo varios recursos para que puedan adentrar más en esto. Fuimos reconocidos en un reporte de Latinoamérica que acaba de salir este verano, que es el Regenerative Agriculture de Latinoamérica, de Mustard Seed Trust, en donde justo vienen como todos los líderes de Latinoamérica sobre el tema, y ahí habla muy puntual sobre todo el tema que se ha como empezado a modelar del financiamiento de la agricultura regenerativa, y hay hasta un documental en Netflix que les puedo recomendar, que es Kiss the Ground, para que puedan aprender más. Entonces, con esto, si quieres, dejo de compartir pantalla, pero tenemos mucho más que compartirles, justo para catalizar esta transición, ¿no? De una economía extractiva por diseño a una economía regenerativa por diseño, y cómo la agricultura es el punto central sistémico del cual podemos empezar, y cómo la biodiversidad es la red de la vida a la que tenemos que tomar en cuenta, más allá que solo el carbono en el cambio climático. Muchas gracias. Como dice Gaby, muy interesante, y siempre es bueno tener estas visiones, thinking outside the box. Bueno, vamos a tener espacio, esperemos, para preguntas, pero continuamos entonces con nuestro ponente número 2, Armando Laborde. Armando, ¿cuál es la importancia para ti de aceleradores como New Ventures para enfrentar los problemas actuales de cambio climático y pérdida de biodiversidad? ¿Y qué instrumentos financieros crees que se pueden utilizar para potencializar la sustentabilidad precisamente de la que estaba hablando Laura? Adelante, Armando. Gracias, Alejandra, y gracias a GIZ por la invitación, y un gusto saludar a Laura y a Lucía, aquí las panelistas también que me acompañan. Sí, para los que nos escuchan, New Ventures es una entidad que nos dedicamos justamente a apoyar empresas con impacto social y ambiental, y lo hacemos de diversas maneras. Una son justamente programas de aceleración, y tenemos también algunas entidades que brindan capital y financiamiento. Para responder tu pregunta, primero, ¿cuál es la importancia de las aceleradoras? Cualquier aceleradora lo que hace es justamente convocar emprendedores, identificar sus necesidades y brindarle una cantidad de recursos justamente que puedan resolver algunas de las necesidades que tiene para poder seguir creciendo, y si crece el negocio, crecerá su impacto. Entre los programas de aceleración se brindan obviamente capacitaciones, mentores y una serie de apoyos. Y hemos trabajado, o sea, tenemos distintos programas que corremos durante el año, y entre ellos tenemos algunos emprendedores que han trabajado en temas de agricultura con prácticas de conservación, y nos falta todavía agricultura regenerativa. Todavía son muy pocos los ejemplos, y es justamente un área en la que queremos crecer. Otro de los componentes que es importante, o herramientas justamente que preguntabas, de los mecanismos financieros, y ahí es donde creo que podemos aportar muchísimo en este ejercicio de promover agricultura regenerativa, son los mecanismos de cómo ir innovando en los temas de financiamiento. New Ventures ha sido
practicante activo en cómo ir innovando en financiamiento. Empezamos hace 8 años con el primer fondo de inversión de impacto Adobe, que justamente buscaba brindar ese capital, buscaba demostrar que el capital no está peleado con los rendimientos. Se creó un primer fondo de 20 millones de dólares, un segundo fondo de 30 millones de dólares, que es el que actualmente se está invirtiendo. Adobe innovó en un concepto que se llama deuda mezzanine, que son estas deudas estructuradas que permite, por un lado, una mejor y más fácil salida para el inversionista y permite al emprendedor no diluirse después de hacer los pagos. Adobe, por diseño, buscaba demostrar que el rendimiento no estaba peleado con el impacto y exigía y buscaba rendimientos de mercado. Con el tiempo nos dimos cuenta, o sea, los tickets promedios de Adobe son de 2, 3 millones de dólares, son para empresas relativamente grandes en etapas fuertes de crecimiento, y nos faltaba después pensar en financiamientos un poco en etapas más tempranas. Y ahí vino después otra entidad de reciente creación de Iguala, de la que quiero platicar algunas de las cosas que estamos haciendo que creo que pueden ser muy útiles justamente para este tema. Por un lado, Iguala se enfoca en pymes. Estamos trabajando en financiamientos de 25,000 a 300,000 dólares, ya en un rango mucho más amplio de pymes. El producto estándar que tenemos creo que puede funcionar mucho para este tipo de proyectos. Es un producto ligado, un crédito ligado a ventas, donde no es una tasa de interés, sino se acuerda un múltiplo y se va pagando como un porcentaje de un 5, 6, 7% de las ventas, lo cual permite que el costo financiero pase a ser variable y fluctúe el monto del pago en base a las ventas. Pero se han empezado a probar justamente algunos mecanismos desde el Iguala de Blended Finance que creemos que son muy interesantes. Lo que hemos podido ver, las empresas de impacto hoy por hoy se ofrecen rendimientos de mercado y no todas y hay muchas empresas sociales que pueden pagar rendimientos de mercado, pero hemos encontrado grandes emprendimientos con muy fuerte impacto y que desgraciadamente no hemos podido atenderles con los esquemas tradicionales de Adobe o el producto estándar de Iguala porque no han podido, aunque tienen un alto impacto, sus rendimientos de mercado no han sido suficientes y no hemos podido darles financiamientos o capital en esas condiciones. Ahí es donde entran mecanismos de blended finance, donde de manera creativa e ingeniosa se pueden empezar a combinar y crear sinergias muy interesantes entre recursos filantrópicos, donativos y recursos de mercado y que nos permitirán llegar a varios sectores. Y ahí hemos hecho algunos experimentos que ya hemos probado y que creemos, y es donde estamos empezando a trabajar en un proyecto justamente con GIZ, de que Lucía nos platicará un poco más, para ver si podemos crear un fondo similar para agricultura regenerativa. Y quiero hablar de un ejemplo sobre lo que nos puede servir como referencia para lo que queremos crear. Es un fondo que se creó de emergencia para el COVID. Tenemos una alianza con la Cooperación Suiza, con la que hemos apoyado a distintos emprendedores en América Latina, a lo largo de 7 años. Y justamente en el marco del COVID, muchos de ellos tenían problemas de liquidez. Con aras y con fin de que no fueran a quebrar, fueron empresas viables, pero que tenían problemas de liquidez por la disminución de sus ventas, se decidió abrir un fondo de emergencia COVID que se estructuró de la siguiente manera. El 60% del fondo vino de donativos de la Cooperación Suiza, el 40% de los fondos de esta bolsa vino de recursos de inversionistas de Iguala, y esto permitió que el múltiplo que tradicionalmente Iguala presta un múltiplo de 1.5 a 3 años pudiera ser de 1.2 a 3 años, ya a un costo financiero mucho más bajo, pero además se agregó un componente de incentivos de impacto, donde si el emprendedor logra ciertas metas de impacto, puede incluso condonarse hasta 35% el monto de la deuda. Es más para hablar de un ejemplo de cómo, de manera muy interesante, un recurso filantrópico potencia justamente el recurso de inversionistas para poder llegar en condiciones mucho más favorables a emprendedores de impacto. En este caso era un proyecto temporal, justamente para efectos de COVID, pero creemos que ese tipo de soluciones son las que pueden funcionar muy bien para proyectos de agricultura regenerativa. Estamos piloteando un segundo proyecto para otro sector completamente distinto, en condiciones favorables, que ha sido un fondo para apoyar emprendedores de la comunidad LGBT en condiciones distintas, estructurado de manera diferente. Pero lo que vamos a empezar ahora es justamente empezar a conocer
seleccionar algunas cadenas, conocer sus ciclos de negocio, conocer sus necesidades, conocer los rendimientos, en qué fechas necesitan el financiamiento para ver si podemos estructurar un fondo y de qué manera que combine de manera ingeniosa recursos de donativos con capital para poder crear nuevos mecanismos de financiamiento para acercarnos justamente a estos grandes emprendimientos de alto impacto, pero que puedan tener algunas repercusiones tan rentables como los otros mecanismos más tradicionales. Muchas gracias, Armando. Definitivamente es todo un gusto colaborar con New Ventures y WWF en este fondo que queremos crear y pues habrá que mostrar los resultados cuando termine esta consultoría. Seguimos con la última, pero no la menos importante, Lucía Ruiz de WWF. Lucía, ¿cuáles son las oportunidades de financiamiento a la biodiversidad que tú identificas y para otros servicios ecosistémicos en el sector agrícola? Adelante, Lucía. Estás en mute, Lucía. La maldición de esta pandemia. Muchas gracias por la invitación nuevamente y es un gusto estar con Laura y con Armando. Antes de plantearles oportunidades, quisiera empezar por compartirles dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, empezar por compartirles que recientemente WWF publicó el informe Planeta Vivo, el cual estudia más de 21,000 poblaciones a nivel mundial y lo que se vio es que estas han disminuido en un 68% en los últimos 50 años a nivel mundial. Por si fuera poco, si hacemos zoom al contexto de Latinoamérica, vemos que la pérdida en las poblaciones estudiadas ha sido de casi 94%. Esto es un resultado del cambio de uso de suelo, incluida el tema de deforestación, que es impulsada en gran parte por la forma en la que producimos nuestros alimentos. Y a ello se suma la sobreexplotación de especies y el tan afamado cambio climático. Entonces, el mayor impacto humano es sobre los alimentos que consumimos. El 80% de la deforestación actual en el planeta es para generar nuestros alimentos. Es responsable del 30% de los gases de efecto invernadero. Además, se estima que para 2050, si seguimos con las tendencias de crecimiento poblacional, las áreas de tierras de cultivo tendrán que ser entre un 10 y un 25% más grandes que en 2005, si es que queremos mantener la creciente demanda de estos alimentos. Además, la pérdida de biodiversidad asociada puede tener efectos negativos en la provisión de muchos servicios ambientales, como es no solamente el tema de la polinización, el control de plagas, sino también el mismo acceso a agua, el tema de erosión de suelo y aire limpio, por supuesto. Entonces, es muy importante que enfoquemos ahorita nuestra atención al tema de pérdida de la biodiversidad, porque este no es solamente un tema ambiental, es un tema de desarrollo económico, es un tema de seguridad global y es un tema ético e incluso moral. La pérdida de la biodiversidad nos va a impedir alcanzar la mayoría de sus objetivos de desarrollo sostenible, incluido el tema de alivio a la pobreza, seguridad alimentaria, hídrica y energética. Es un problema, y ahorita les quiero explicar un poco, es un problema de seguridad porque la pérdida de recursos naturales puede conducir a conflicto y ya lo hemos visto en muchos países. Es una cuestión ética porque perjudica a las personas más pobres que dependen de ella, agravando muchísimo más el tema de desigualdades que ya tenemos en este país y en otros muchos. Y es una cuestión moral, porque los humanos no podemos destruir el planeta en el cual no solamente depende nuestra subsistencia, sino la de todos los demás seres vivos. Y entonces ustedes se estarán preguntando cuáles son esas soluciones u oportunidades para revertir la pérdida de la curva de biodiversidad que estamos enfrentando actualmente. La primera que quisiera compartirles es un concepto que acabamos de presentar hace unos meses en WWF. Aunque no es per se financiamiento, es una herramienta para mejorar la información disponible y que apoya a los gobiernos a definir cómo generar sistemas alimenticios más amigables con la biodiversidad. Lo llamamos dietas basadas en el planeta. Ahorita Ale les va a compartir el link para que ustedes puedan acceder a esto. Esta es una plataforma que proporciona un análisis a nivel de 147 países y que por primera vez trae una calculadora que permite entonces conocer los impactos a nivel nacional de cualquier dieta, que comprende 13 grupos alimenticios en 8 indicadores distintos. La idea de esta plataforma es que sea un apoyo para los países en diseñar orientaciones dietéticas culturalmente relevantes, pero que también nos pueda ayudar a desarrollar planes alimenticios ambiciosos que puedan no solamente contribuir a mejorar la salud humana, sino también reducir los impactos ambientales. Entonces, en ese sentido,
con este tema de dietas basadas en el planeta, estaríamos hablando sobre cómo tomar decisiones mejor informadas desde un punto de vista de consumo. Ahora, desde la parte de la oferta, ¿cómo podemos generar que haya una mejor oferta con prácticas amigables con la biodiversidad? Bueno, la otra oportunidad que desde WWF hemos estado explorando en los últimos años es la de soluciones bancables para la naturaleza. Ahorita también les vamos a compartir un link. Y ustedes saben que a principios de este año, el Foro Económico Mundial señalaba que la brecha de inversión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, es de 2.5 billones de dólares anuales. Eso en billones mexicanos, por así decirlo. Y tan solo para preservar y restaurar los ecosistemas, la inversión requerida estimada es de 350,000 millones de dólares. Pero actualmente solamente estamos invirtiendo 15% de eso. Entonces, la brecha es enorme. Sabemos que con el dinero de los gobiernos y la también tan creciente filantropía en los últimos 50 años, jamás vamos a lograr llenar esta brecha de financiamiento. La propuesta entonces es que este déficit pueda ser financiado estableciendo empresas rentables con impacto positivo sobre la biodiversidad, que lo hemos denominado de distintas maneras, o desde la perspectiva o denominándolo desde la agricultura regenerativa, pero el tema es que cómo podemos incorporar lo que se conoce como soluciones de conservación o basadas en la naturaleza, la biodiversidad al centro de la toma de decisiones. Y para ello es fundamental trabajar de la mano con las empresas, instituciones financieras y tomadores de decisión local. La idea es que no prohibamos, la idea es que redirijamos esas inversiones que generen entonces impactos positivos, que aminoren las presiones sobre los ecosistemas, impulsen la resiliencia ecosistémica y de las mismas poblaciones, y además podamos entonces generar retornos financieros positivos para las comunidades y para muchos de ustedes, que hoy por hoy nos acompañan como inversionistas. Y la segunda pregunta que tenemos es, ¿y entonces en qué invierto? ¿Qué gano? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, por cuestiones de tiempo, el ejemplo que les tengo es de un proyecto muy, muy puntual que apoyamos en Chiapas para el desarrollo de agricultura climáticamente inteligente para el cultivo de café. Por medio de asistencia técnica para profesionalizar a productores, lo que hicimos fue lograr, por un lado, incrementar la producción, es decir, hacerla muchísimo más eficiente. Por el otro, diversificar ingresos por medio de sistemas agroforestales diversificados, no solamente tener el café de sombra, sino hacer un tipo milpa en el cual podamos tener distintos cultivos en un mismo espacio y así generar las condiciones habilitadoras para que accedan a microcréditos, mejorar sus cultivos e incrementar sus ingresos y alcance comercial. Los impactos han ido muchísimo más allá de la parte de generación de empleos o la parte social, sino que se han mejorado en mejorar la productividad de los sistemas agroforestales e implementar actividades que contribuyan a la adaptación y al cambio climático. Además de, obviamente, vincularse a la sustentabilidad de la cadena de valor del café. Actualmente, como ya lo mencionó Armando, GIZ y New Ventures, así como WWF, estamos participando en un proyecto para diseñar indicadores que nos permitan conocer cómo las finanzas mixtas puedan contener indicadores de biodiversidad, de cambio climático, para saber que esas inversiones puedan ser responsables. En resumen, y ya con esto termino, las oportunidades de financiamiento que estamos denominando soluciones bancables para la naturaleza tienen un triple retorno a la inversión: financiero, ambiental y social. Genera oportunidad para desarrollar grupos interdisciplinarios, pero hay grandes retos. Debemos ser pacientes, esto no pasa de la noche a la mañana. No hay una guía para cada uno, es decir, tenemos que adecuarnos al contexto, ese sí es uno de los grandes retos. Y no todo es bancable. Por eso muchas de esas soluciones son por medio de finanzas mixtas y se necesita un portafolio o un pipeline. Y ese es uno de los grandes temas ahorita en México. No hemos generado esos pipelines. La oportunidad que yo veo para ustedes inversionistas, para ustedes cooperación internacional, para ustedes ONG, sector privado, es que podamos desarrollar conjuntamente ese pipeline. Quisiera terminar mi intervención comentándoles que estas propuestas de dietas basadas en el planeta y soluciones bancables para la naturaleza no son únicas, pero es algo tangible que está permitiendo tener un impacto directo sobre la biodiversidad y los impactos al cambio climático. Hoy tenemos literalmente 7,700 millones de razones para salvar el planeta, porque ignorar estas alternativas es ignorar el bienestar del equivalente de cada una de las personas que habitamos el planeta. Es momento de atender el llamado a la naturaleza que nos ha hecho desde hace un par de meses
Y salvaguardar nuestra naturaleza significa salvaguardar nuestra propia subsistencia. Tenemos la responsabilidad con nuestro planeta, pero no es solamente de los gobiernos. Debe ser compartida entre sector privado, sociedad civil y pobladores locales. Juntos es posible. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Lucía, también muy interesante. No veo preguntas en nuestro streaming live. No sé si los asistentes aquí dentro de la reunión quieran preguntar algo. Tenemos todavía 8 minutos para preguntas. Pues creo que podríamos comentar un poco más el estudio de qué componentes. No sé si lo quieras mencionar un poco más en detalle, Lucía. Adelante. No, o sea, nada más, vamos, en lo que esperamos a ver si llegan preguntas, para dar un poco más de información, el estudio que estamos haciendo, vamos a empezar a estudiar 3 cadenas, estamos justamente estudiando algunas cadenas agrícolas que nos parecen interesantes, donde algunos de los criterios que definimos fue, primero nos interesa que tengan alto impacto, que sean cadenas hoy por hoy fuertemente comerciales, que tengan potencial ya de tener prácticas regenerativas y que esas prácticas regenerativas tengan potencial comercial. Creemos firmemente que justamente todo va ligado, el financiamiento como tal es una herramienta complementaria, pero lo que va a determinar es ese cambio del consumo, de la demanda por productos justamente producidos en prácticas regenerativas. Entonces queremos enfocarnos y estudiar en mayor detalle las cadenas de alta producción comercial, de alto potencial de prácticas regenerativas, pero que ya empiezan a tener demanda para entonces poder diseñar productos financieros para ellos. Entonces va un poco para ahí el estudio y vamos a estudiar justamente los ciclos de estos productos. Lo menciono por si alguno de los participantes estuviera interesado o trabajar en algunas de estas cadenas, sería interesante poder entrar en contacto con ustedes. Gracias, Armando. A mí me gustaría complementar un poco comentando que los cambios en las cadenas de valor se tienen que dar a lo largo de muchos momentos, entonces desde la generación de insumos hasta la parte de final de distribución de consumo. Pero lo que nos estamos encontrando es, ustedes saben que el 95% de los productores en México son micro y pequeños productores. Entonces, ¿cómo tener realmente impactos positivos sobre la biodiversidad si tenemos tan dispersos los esfuerzos? Y este proyecto en el que estamos ahorita involucrados, SBX y WWF, el otro proyecto que ahorita Laura nos comenta, con el que están trabajando con CEI y con USAID, son oportunidades justamente de encontrar esas soluciones. Sabemos que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, y ahorita uno de los temas que también estamos trabajando es cómo podemos estar mejor comunicados. Nadie trae esa bala de plata, el famoso silver bullet para tener las respuestas a todo, pero sabemos que si hablamos entre nosotros podemos ser muchísimo más creativos y podemos fortalecer esa visión. Entonces, más allá de estar en contacto entre nosotros, que somos los panelistas con GIZ, los invitamos a que se acerquen a nosotros, se acerquen a WWF, a New Ventures, a GIZ, a SBX y a otras muchas organizaciones que estamos en el proceso de hacer eso, pero nos faltan esas mentes brillantes, nos faltan esos inversionistas que probablemente nos van a traer muchísima más riqueza a la discusión. Entonces, también lo que los invitamos es a que se vayan inspirados de esta plática y que hablemos de biodiversidad en nuestra cotidianidad, cómo podemos integrarla a nuestras inversiones y a nuestras agendas de trabajo. Gracias, Lucía. Si también nos piden del público que si SBX, por favor, puede explicar algún ejemplo claro de una actividad de agricultura regenerativa. Lau, te paso la palabra y nos quedan 4 minutos para que por favor lo consideremos. Gracias. Gracias, Ale. Pues mira, podemos poner 2 ejemplos muy claros. Uno que me gusta mucho, que es Playa Viva en Juluchuca, Guerrero. Lo que me gusta es precisamente que ellos, en lugar de empezar por un paradigma basado en problema, porque Guerrero tiene 1000 problemas, todos los problemas, y como que todos siempre empezamos como problem solvers, ellos empezaron viendo Juluchuca con el potencial de paraíso que tiene. Entonces empezaron precisamente mucho más en una dinámica bottom-up,
que top-down. ¿Qué quiere decir esto? Más liderada por la comunidad. Empezaron a ver cuál es la vocación local, cuáles son las historias locales, cuál es, digamos, o sea, todo lo que localmente quieren producir, cuál era el mole rojo de Guerrero y cuáles eran las diferencias con otros productos, etcétera. Entonces, ahorita algo que mencionó Lucía, que es fundamental para la agricultura regenerativa, es la dieta que produce y es la salud que produce tanto para el ecosistema como para las personas. Entonces, en Playa Viva, precisamente, es una dieta súper sana, súper natural, hiper local, en donde precisamente te conectas y te conectan en un viaje de inmersión literal en la regeneración de la bahía, y entonces te conectas a través de la dieta y tienes realmente una conversación con el territorio. Y eso es algo muy rico y muy trascendente, muy significativo, que te va a cambiar a ti como consumidor, a ti como mercado, para siempre, ¿no? Y entonces son esos momentos en donde reconectamos, o sea, no hay nada invertible que no pase por el mercado. Entonces hay que conectar, o sea, la invertibilidad y el campo se unen en el mercado. Si no empezamos a mover los paradigmas de conciencia del mercado y lo empezamos a tomar como muy en serio, el tema de la experiencia de conexión, el tema de volver a sentirnos naturaleza, el tema de volver a ver que la salud del ecosistema es mi salud y mi salud viceversa, ¿no? Entonces empezamos a entender todas estas dinámicas. Entonces, en Alternar en Michoacán, por ejemplo, empezaron más desde una perspectiva de agricultura biodinámica, pero a través del co-liderazgo indígena, mazahua y tlaxcalteco local, han empezado precisamente a ver unas prácticas en donde ya cuando conocieron a la agricultura regenerativa con el nombre occidental, se dieron cuenta que de la tradición indígena ya venían haciendo esas prácticas aún mejor. Y han pasado de un suelo degradado en 6 años a un suelo, además de súper productivo, con una innovación espectacular en tema de biofertilizantes, en tema de biofábrica, de todo el uso, digamos, de lo más natural posible y lo más benéfico, tanto para la cuenca de agua, como para la dieta, ¿no? Entonces, creo que el punto que menciona Lucía es clave. O sea, el reflejo de una agricultura regenerativa efectiva se refleja en la dieta y se refleja en los resultados de la belleza del paisaje y de la salud del ecosistema y de las personas que lo habitan. Muchas gracias, Lau. Bueno, por cuestiones de tiempo ya llegaron más preguntas que no vamos a poder hacerle a los panelistas, pero lo que puedo hacer es yo les redirecciono todas sus preguntas a los panelistas y vamos a intentar responderlas directamente. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí. Creo que fue una sesión muy interesante y muchas gracias a todo el público en general y a los asistentes de esta sesión. Que disfruten mucho las siguientes sesiones. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.